al programa de enfermedades huérfanas de Medicarte, pues se beneficien de que todos nosotros conozcamos que efectivamente tenemos los lineamientos, ¿cierto?, científicos comprobados y corroborados y que lo estamos usando en pro de ellos, de su bienestar, tratando de aminorar, como usted sabe muy bien, la mayor cantidad posible de la morbilidad y mortalidad atribuida a estas enfermedades que son crónicas, debilitantes, son progresivas, pero que de una u otra forma, poniendo este granito de arena y sobre todo aprendiendo de la patología, eso es lo mejor que podemos hacer nosotros como profesionales de la salud que estamos involucrados en este proceso. Efectivamente, como dice Adriana, pues yo soy la médica genetista de ustedes, de Medicarte, la gran mayoría, pues algunos de los médicos ya me conocen. Mi base es Cali, pero también trabajo para el eje cafetero y para Bogotá. Y yo soy médica, yo soy pediatra, soy genetista y soy bioinformática clínica. Entonces vamos a hablar hoy de 2 guías de práctica clínica. En la primera hora vamos a hablar de la enfermedad de Morquio, el síndrome de Morquio, y en la segunda vamos a hablar acerca de la enfermedad de Gaucher. Listo, Adriana, por favor, siguiente. Listo. Bueno, yo iba a preguntar que si la estaban viendo. Sí. ¿Sí me están viendo? Yo creía que sí, la estamos viendo y la estamos escuchando muy bien. Okay. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar, la primera guía con respecto a la enfermedad de Morquio, vamos a utilizar esta guía es la guía básica, es la más actualizada, es la del 2019, habla sobre las recomendaciones para el manejo de esta mucopolisacaridosis tipo 4A, es un tipo de MPS, como vamos a ver más adelante, y es un consenso guiado a través de una revisión sistemática. Esta revisión pues tuvo en cuenta varios expertos, ¿cierto?, a nivel internacional, cada uno en el área de este conocimiento, no solamente genetistas, sino de diferentes especialidades, porque como vamos a ver es una enfermedad multisistémica. También tuvo en cuenta pacientes, tuvo en cuenta asociaciones de pacientes y al final pues a través de toda la metodología, ¿cierto?, el Delphi, el AGRI, para tratar de hacer todo lo que es la parte de validación, pues se llegó a unos consensos o a unas como especie de premisas y una serie de recomendaciones para que nosotros como médicos pues las utilicemos y podamos acoplarlas y ajustarlas al beneficio de nuestros pacientes. Siguiente. Adriana, ¿me escucha? Siguiente. Sí, ya la pasé, ¿no las están viendo todavía? No, a mí se me quedó en la misma, en las recomendaciones, en la guía, mostrándome la guía. No, yo ya la tengo aquí, ya la pasé a complejo, las generalidades. No, yo no sé si alguien de pronto me puede confirmar si a ellos sí les pasó. Sí, sí pasó. No, acá no pasó. Pero entonces esperemos un momentito si nos carga. Ahora sí cambió. Ahora sí, bueno, listo. Ahora sí pasó la primera. Bueno, pasó una partecita, pasó como las primeras partes de las generalidades. Bueno, sí, es que las iba a hacer por partecitas, pero las paso todas de una vez. La animación pues la diapositiva puede ser completa. Okay. Entonces, bueno, como les decía, vamos a hablar de la enfermedad de Morquio, pero hace parte de un complejo que se llama mucopolisacaridosis. ¿Qué son las mucopolisacaridosis en términos generales? Son enfermedades metabólicas. El problema es que hay un error innato del metabolismo en estas patologías. Son enfermedades que son hereditarias, que se caracterizan porque se considera que son enfermedades de depósito lisosomal. El problema está básicamente dentro de los lisosomas, que son una de las organelas celulares, como todos ustedes muy bien saben, que son importantes porque fuera de dar ese aporte energético que requiere la célula, ellas también tienen unas enzimas. Esas enzimas son enzimas hidrolíticas que están dentro de ellas y se van a encargar de degradar ciertos compuestos, entonces compuestos grandes, degradan carbohidratos, degradan lípidos, degradan mucopolisacáridos o también conocidos como glucosaminoglicanos, y dentro de ese proceso, si alguna de esas enzimas hidrolíticas no cumple bien su función en degradar esos mucopolisacáridos, pues allí aparecen estas patologías. Por eso se llama enfermedades de depósito lisosomal, porque resulta que si no degrado bien, se empieza a acumular y a medida que se va acumulando va dañando la arquitectura de ese lisosoma y no solamente el lisosoma, sino de otras organelas celulares. ¿Por qué se caracteriza en general las mucopolisacaridosis? Porque son hereditarias, ¿cierto? Pueden llegar a ser hereditarias, tienen diferente tipo de herencia
por lo general es una herencia autosómica recesiva para la gran mayoría, excepto en la MPS2, que es el síndrome de Hunter, que se transmite ligada al cromosoma X. Entonces, se caracteriza porque son enzimas que no se degradan, ¿cierto? Y por lo tanto, pues va, como todos de pronto sabemos ya, ¿cierto? Esos mucopolisacáridos se encuentran en toda parte, en nuestra arquitectura, en la piel, en los cartílagos, en los músculos, en las válvulas cardíacas, en todo el revestimiento de la parte del tracto respiratorio superior e inferior, en la parte gastrointestinal, en el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico. Y si se empiezan a acumular, pues van a empezar a dañar estos órganos y estos sistemas y por lo tanto, por eso considera que son enfermedades que son heterogéneas, multisistémicas y algo que lo cual nosotros vamos a intentar de pronto ayudar en ese proceso evolutivo es que hay una gran componente de cronicidad y de progresión. Entonces, como vamos a ver más adelante, hoy en día contamos con opciones terapéuticas que aunque no son curativas, porque no son curativas y tienen algunas limitaciones, pero al menos existen y saber de que existen y que podemos brindar a ese paciente, pues de verdad vamos a impactar sobre esa historia natural de la enfermedad. Siguiente. Entonces, estos son los glucosaminoglicanos o mucopolisacáridos. Estos son los tipos que hay. Entonces, para recordar, está el condroitín, el dermatán, el ketarán, el queratán, el heparán, el ácido hialurónico. Entonces, esos son los normales. Todos tenemos glucosaminoglicanos distribuidos en diferentes partes de nuestro cuerpo, sino que, como todos sabemos, pues dependiendo de las zona de la cual estemos hablando, pues así de pronto habrá un poco más o menos mucopolisacáridos ahí afectados. Siguiente. Bueno, entonces aquí esa diapositiva yo la había quitado, Adriana, porque mira que había quedado así. Pero como no la pude proyectar. Entonces, en esta yo quería mostrar de que dónde están localizados estos glucosaminoglicanos. Entonces, como les decía inicialmente, en la piel, en vasos sanguíneos, en las válvulas cardíacas, en el hueso, en la cartílago, en la córnea, en la lámina basal. Y cuando hablamos de la lámina basal y recubrimiento de todo lo que es la mucosa, pues podemos decir en cualquier parte puede estar. Entonces, eso básicamente es para decirles por qué entonces esos pacientes tienen tantas manifestaciones clínicas, o sea, porque tienen bastantes órganos que se pudiesen afectar y va a depender del tipo de glucosaminoglicano o mucopolisacárido que no se degrade. Y en ese caso, pues como vamos a ver la enfermedad de Morquio, vamos a mirar exactamente cuáles son los dos tipos que no se degradan y pues secundario a ello vamos a tener manifestaciones clínicas. Siguiente. Entonces, esto es lo que pasa esto es lo que pasa efectivamente cuando yo tengo esta enfermedad. Entonces, esto es lo normal que yo veo, ¿cierto? Esta es la célula, es el núcleo, el aparato de Golgi, el retículo endoplásmico, y aquí están estos lisosomas. Normalmente, cuando yo tengo la enzima y la enzima está completamente bien, pues empiezan a degradar porque ese es un proceso metabólico que uno espera. Pero cuando ya empiezo a tener un bloqueo, empieza a fallar ese enzima, entonces estos aminoglicanos no se degradan y por lo tanto se van a empezar a acumular aquí y como ustedes ven, miren, van dañando la forma, la arquitectura de ese lisosoma y van poco a poco, a medida que se van expandiendo, pueden dañar incluso todo lo que es la arquitectura celular y pues posteriormente pues todo el daño de órganos y sistemas que nos vemos abocados a tener. Siguiente. Entonces, ¿cómo se clasifican? Entonces, son 7 tipos diferentes de mucopolisacaridosis. Está la tipo 1, que es el síndrome de Hurler, tipo 2, que es el Hunter, el tipo 3, que es el Sanfilippo, que tiene sus variedades A, B, C, D, el tipo 4, que es la que vamos a hablar el día de hoy, que es el síndrome de Morquio, y es importante que ustedes sepan que hay Morquio tipo A y tipo B. De hecho, ustedes de pronto han visto en las historias clínicas, cuando ven mis historias, ven que coloco Morquio A o MPS4A. Porque si no aclaro que esa, pues no sé si estoy tratando un paciente con A y con B, y que tiene incluso, mire, como podemos ver, a pesar, por ejemplo, en este Hurler, en este Hunter, en ese sobre todo Sanfilippo, por ejemplo, tiene la tipo 3, pero tiene 3A, tiene 3B, tiene 3C y 3D, y cada uno tiene una enzima diferente, una enzima distinta. Entonces, si yo, por ejemplo, tamizo un paciente porque yo creo que tiene una tipo 3, tamizo el tipo A y tamizo esta enzima, no necesariamente me va a descartar que no tenga los otros tipo 3, que son el tipo B, C y D. Y lo mismo pasa con la enfermedad de Morquio. Si yo tamizo para la tipo A, le mido esta enzima, que es la lactosa 6 sulfatasa, que es la que está deficiente, pero me sale negativa, yo no puedo inferir que no tenga la tipo B.
Y el problema es que, como vamos a ver, pues estas enfermedades se solapan, tienen unos signos y unos síntomas muy característicos para algunas, porque hay una gran diferencia entre una y otras, que si es sobre todo si tiene componente neuronopático o no. ¿Qué significa eso? Si la cognición está preservada o no. Entonces, por ejemplo, en este morquio tipo A está preservada, el paciente es consciente, está alerta, no tiene ningún retraso en la parte cognitiva y pues por lo tanto pues tocaría que mirar qué otro tipo también no tiene retraso cognitivo para poder hacer el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, la tipo 6, que es la maratolami, tampoco tiene retraso cognitivo, entonces hay que como que estar mirando las sutilezas entre cada una de las MPS para poder diferenciar qué tipo es o qué tipo no es y poderle mandar pues su respectivo estudio enzimático que es mucho más específico. La tipo 7 y la tipo 9, entonces la tipo 7 es el famoso MPS tipo slide y la tipo 9 que es la Natowicz. Siguiente. Entonces, aquí que vemos, entonces, lo mismo, es importante saber cómo estamos nosotros epidemiológicamente hablando. Entonces, antes de empezar como tal con la guía, aquí sale como esta introducción. Esta es la prevalencia que se ve para Colombia desde 2016 hasta la semana epidemiológica 5 del 2019. Veamos que aquí aparece enlistada la mucopolisacaridosis tipo 4. ¿Cuál es el error que hay aquí? Que colocan 4, pero no colocan si A o B. Entonces, vuelvo a insistimos, de pronto a veces, y hemos desde el Colegio Americano de Genética Médica, la Sociedad Colombiana de Genética Humana, hemos tratado de decirle al gobierno, vea, necesitamos que también nos involucre a nosotros, pues porque nosotros también somos un poco más expertos en ello y podemos evaluar este tipo de como errores para no tener como esos vacíos y ese subdiagnóstico, porque por ejemplo aquí no sabemos exactamente si lo que ellos reportaron a qué tipo de MPS4 corresponde. De todas formas, ellos reportaron una N de 150 pacientes con una prevalencia por cada 100.000 habitantes de 0.3. Esa es una prevalencia muy alta, incluso hace 2 años hasta la Contraloría, la Procuraduría estuvo visitando todas las GPS y las IPS, tratando de evaluar y revisar caso por qué había tanto paciente con MPS4. Y efectivamente incluso hay estudios, incluso yo he participado en varios estudios de ellos, en los cuales se ha visto que hay una frecuencia relativa alta asociada al tema de endogamia, a tema de ese aislamiento geográfico por comunidades indígenas, y nosotros incluso lo que es la parte de Valle, Cauca y Nariño, tenemos una alta prevalencia y tasa de incidencia de esta patología, sobre todo de MPS4A. Siguiente. Entonces, ¿qué dice el último BES? El último boletín epidemiológico semanal que si lo metemos ahora, efectivamente lo vamos a ver, y habla del 2016 hasta la semana 4 del 2021, que hay 1.309 casos notificados, ¿cierto? De todo lo que son las 2.190 enfermedades huérfanas que en este momento están enlistadas en la resolución 5265 del 2018 y que por lo tanto pues se consideran objeto de estudio y objeto de reporte y de realización. O sea que en este momento lo que se dice básicamente es que miremos que si existen esas enfermedades, necesitamos es empezar a diagnosticarlas y notificarlas, porque ese es punto fundamental, porque de lo contrario no vamos a saber cuál es el impacto real de estas patologías. Siguiente. Aquí vemos entonces en ese BES, entonces Cali, la tercera ciudad en general, no para MPS, con 4.692 casos, que equivale a un 11% a nivel nacional. Luego ellos se enlistan por órganos y sistemas, más que todo sistemas afectados. En este MPS, uno de los sistemas que más se afecta es el osteoartromuscular y el tejido conectivo, porque como hemos visto, los mucopolisacáridos hacen parte de ese tejido conectivo y se encuentra aquí en esta lista como la quinta enfermedad o afectación de este sistema. Con 3.106, equivale a un 7.3% de esos casos notificados en general. Siguiente. Y aquí vemos que efectivamente la MPS4 pues existe para nuestra legislación colombiana. Esta es la resolución 5265, vuelvo, insisto, a través de sus anexos, tiene anexo 1, 2, 3 y 4. El 1, 2, 3 habla sobre las patologías en general de esta enfermedad huérfanas. El cuarto habla sobre defectos congénitos. Y aquí vemos la mucopolisacaridosis tipo 4. Mire que tiene su propio código CIE10, que eso es lo que yo les recalco. Traten de buscar, yo lo coloco en la historia clínica, coloque el código CIE10 para que no vamos a tener problema más adelante en el proceso de realización de notificación de esta patología. Tiene su número SORFA o MIN, que esos son las bases de datos grandes internacionales sobre respecto a estas enfermedades. Y le dicen a uno cómo debo yo confirmar esa enfermedad a través de una medición, como vamos a ver más adelante, de la actividad enzimática en leucocitos
o también incluso opcional, ellos piden el estudio molecular. En nuestro país y lo que hemos tenido con experiencia cuando se presentó esa casuística tan alta, MPS4, y como son terapias de alto costo, el gobierno está solicitando las dos. O sea, que tenga manifestaciones clínicas es lo primero, lo primordial, pero que también tenga actividad enzimática y molecular. O sea, que es importante que todos sepamos y que incluso ustedes por eso muy bien saben que cuando yo voy con el paciente le digo, no, me envíeme, el paciente queda pendiente, envía el estudio molecular. ¿Ya le hicieron? Sí, me envíemelo. No importa que tenga el enzimático, necesitamos los dos para confirmar, corroborar y anotarlo en la historia clínica. Siguiente. Doctora, tenemos una mano levantada. Sí. Y ella tiene la manito levantada. ¿Hacemos la pregunta de una vez al final? Sí, no, dale, hagamos la pregunta. Yo creo que es más fácil porque de pronto vamos justo aquí, estamos con ese hilo conductual. Vamos, listo, dime, ¿cuál es? Jennifer, adelante. Jennifer, ¿era una pregunta o se te levantó la mano accidentalmente? Entonces que saluda al menos, Jennifer. Hola, buenos días, Jennifer, ¿cómo estás? Parece que ser que fue accidental. Si no tiene audio, algo así, que lo escriba. Y más adelante, si de pronto lo escribe, entonces tú me avisas, ¿vale? Claro, listo. Sí, Yo creería, Diana, que pendiente. sí, a medida que se van suscitando las dudas o que tengan comentarios, podemos interrumpir. Yo no tengo ningún inconveniente. El objetivo es que a medida que vamos hablando, las cosas vayan quedando claras. Y si al final, pues ya hay algún comentario final o hay alguna pregunta que salió al final, pues también igual, no tengo inconveniente tanto en medio como al final. Listo, muchísimas gracias. ¿Parece? Bueno, listo. Listo, entonces sigamos. Entonces, esta es una fotico, ¿cierto? Que tengo permiso por parte de los pacientes y los familiares, ¿cierto? Tiene el respectivo consentimiento, asentimiento informado, pues para mostrarlo, ¿cierto? En este tipo de actividades de educación médica continuada y en general educación a los profesionales de la salud. ¿Por qué traigo a colación? Porque no es lo mismo decir, yo he visto un paciente en internet y entonces era de nacionalidad suiza, de nacionalidad europea. No, es que están entre nosotros, existe entre nosotros. De hecho, mi trabajo de doctorado y maestría fue enfocada en mucopolisacaridosis y yo tengo una cohorte grande, para nosotros es grande, cerca de 45 personas con MPS 4A, solo 4A. Digo que tenemos las otras MPS, o sea que sí están entre nosotros y la importancia es identificarlos. Muchos de esos pacientes tienen unas formas que son atenuadas, en las cuales no se ve tan físicamente, el fenotipo no es tan marcado y lo que hacen es que como se solapan, entonces como que no le ponen cuidado y siguen avanzando y como está atenuado, no tiene tanto componente neuronopático, pues llegan a una vida adulta pero con una mala calidad de vida, con componente respiratorio, cardíaco y por lo tanto pues pueden fallecer mucho más antes de lo que uno pudiese esperar para una forma atenuada de presentación de la enfermedad. Siguiente. Entonces, ¿qué pasa efectivamente en esta enfermedad específicamente, que es el síndrome de Morquio? Que hay una deficiencia en enzima. Decimos que todas las MPS tienen deficientes enzimas. En este específicamente, la de Morquio 4A, es la N-acetilgalactosamina 6-sulfatasa, así se llama. Esa enzima no está actuando, ya sea de forma deficiente parcial o total, y hace que se acumulen dos mucopolisacáridos, que son el queratán y el condroitinsulfato. ¿Por qué es importante saber el tipo de glucosaminoglicanos? Porque como veíamos inicialmente, dependiendo del tipo de glucosaminoglicanos, él se deposita en diferentes órganos o sistemas. Y estos dos, sobre todo, tienen una alta predilección por la parte osteoartromuscular. Bien, vamos a ver mucho componente osteoartromuscular en estos pacientes. El gen que se encuentra afectado es el gen GANS, está localizado en el brazo largo del cromosoma 16, posición 24.3, tiene 14 exones, 3 intrones. Recordar que los exones es la parte codificante de ese gen, aunque hoy en día, y la genética se reevalúa continuamente, que esto es lo maravilloso, considero yo ser genetista porque todos los días aprendo más y me impresiono más por lo que sabemos y conocemos. Ya se están viendo incluso enfermedades asociadas a esta zona que anteriormente se consideraba que no servía para nada, que era basura. Hoy en día sabemos que tener un 98% de información genética en intrones no puede ser basura, sino que tienen una función importante estabilizadora en el metabolismo y colaboran para que estos exones funcionen completamente.
¿Por qué caracteriza la enfermedad? Porque es una enfermedad multisistémica, progresiva, de severidad variable, lo que les decía, tiene un amplio espectro, es unas formas severas, incapacitantes, con un alto compromiso de la movilidad, postración, hasta unas formas que son atenuadas, que pueden llegar a una vida adulta y con sus compromisos de órganos, pero no tan severamente. Existen más de 200 variantes identificadas y la prevalencia a nivel mundial es de 0.22 por 1 a 1.3 por cada 100.000 recién nacidos vivos. Y en Colombia se ha estimado, recordar que estamos en una estimación y considero que es un subdiagnóstico, de 0.68 casos por cada 100.000 nacidos vivos. Siguiente. ¿Cómo se transmite? Entonces decíamos que la gran mayoría de la MPS se transmite de una forma autosómica recesiva. ¿Qué significa tener autosómica recesiva? Que el papá y la mamá son portadores asintomáticos. Entonces, por general son asintomáticos, tienen la mitad de sus alelos afectados y en el momento de la segregación de los gametos existe una probabilidad. La genética es de probabilidades, no es determinística, es probabilística, de que exista un paciente o tengan un hijo, o sea, un 25%, 1 en 4 con enfermedad de Morquio, que tengan un 25% de un hijo que no tenga la enfermedad y que no sea portador de la enfermedad, y existe un 50% de tener hijos que sean portadores igual que los padres. Entonces, por eso a veces ustedes ven que esas enfermedades se perpetúan en la familia y por eso la importancia de hacer un buen pedigrí, un buen familiograma, como llamamos anteriormente, para poder mirar en dónde, y ustedes ven que yo les pregunto tipología 1, tipología 2, tipo 3, otros, porque puede haber unas subdivisiones y entonces por esto es, por el momento y la forma como ellos se hereden específicamente. Siguiente. Y entonces, un poquito rápidamente para hablar entonces en qué consiste esta enfermedad, por qué pasa esto. Esta es la teoría hasta la que salió el año pasado y es la más avanzada en este momento. La primaria es la citotoxicidad que ocurre en los lisosomas, es decir, aquí está el núcleo, aquí está la mutación genética. Esta mutación en el gen GANS produce que haya una deficiencia en una enzima enzimática, hace que esa enzima no degrade mucopolisacáridos, estos glucosaminoglicanos se depositen en los lisosomas y ese exceso, esos depósitos de glucoso en los lisosomas dañan la membrana, producen unas vías alternas y producen una regulación de las vías de señalización y activan toda esa cascada inflamatoria, el estrés oxidativo, daño en los procesos de autofagia e incluso dependiendo del mucopolisacárido hay unas que hacen una acumulación secundaria con un alto tráfico vesicular y pueden incluso llevar a un almacenamiento secundario de otros productos como son los glicosfingolípidos, los fosfolípidos y el colesterol, incluyendo los gangliósidos y la lactosilceramida. Y esto es cuando ocurre este segundo almacenamiento que los pacientes tienen componente neuronopático, componente cognitivo o compromete la afectación del sistema nervioso central, hidrocefalia, convulsiones, compresión medular, es asociado a este almacenamiento secundario en toda esta cascada de citotoxicidad que ocurre en los pacientes con esta enfermedad. Siguiente. Entonces vamos a ver qué manifestaciones clínicas pueden tener. Siguiente. No necesariamente tienen que tener todas, pueden tener algunos. Entonces, a nivel neurológico, ¿qué podemos ver? Hipoplasia de la apófisis odontoides, ese es uno de los signos característicos en esta enfermedad. Una mielopatía cervical por compresión, ellos hacen canal medular estrecho y por lo tanto pues se comprime esa médula espinal y va a tener signos y síntomas asociados. Y entre los signos y síntomas asociados pues puede tener una tetraplegia, ¿cierto? Una paraplegia o incluso la muerte, lamentablemente. A nivel pulmonar y que vemos muy frecuentemente porque como se acumulan esos glucosaminoglicanos en las mucosas, eso obstruye, tapa la vía aérea y produce apnea obstructiva del sueño, apnea y hipopnea obstructiva del sueño en diferentes grados de severidad, produce hipertrofia de amígdalas, de cornetes, de adenoides, o sea, estos niños van a estar sometidos en estos procedimientos quirúrgicos, hacen infecciones respiratorias recurrentes y esta es una de las características muy frecuentes y que nos debe hacer pensar que un paciente tenga este tipo de enfermedad. Entonces son las famosas itis, otitis, sinusitis, amigdalitis, rinitis, bronquitis, llegan hasta incluso neumonías. Entonces hay que pensar en un paciente que mantenga tan enfermo continuamente, algo está pasando en ese paciente. Y esas infecciones pueden llevar lamentablemente a una insuficiencia respiratoria, puede llevar a una enfermedad pulmonar restrictiva, pero también puede llevar a una enfermedad pulmonar obstructiva y pues lamentablemente al colapso respiratorio y a la muerte. Siguiente.
A nivel de abdomen, aquí pues no se ve tanto, pero hay pacientes, el paciente ya está con terapia, entonces hay pacientes que tienen un abdomen globoso asociado a un gran hígado, un gran vaso aumentado, hacen hernias a repetición, él tiene cirugía aquí, el que vemos aquí este paciente, hernias umbilicales, inguinales, a repetición, le corrigen y vuelve, sale, le corrigen y vuelve, sale, y es por eso, porque el glucosaminoglicano se deposita allí, y por más cirugía que le hagan, no es porque el médico no lo pudo hacer, porque hizo mala intervención, sino que efectivamente es una enfermedad de depósito. Diarreas frecuentes, dolor abdominal es otra de las características. A nivel cardiovascular, ellos hacen problemas valvulares, esto es lo más importante y esto es lo que va a marcar la vida de este paciente, encontrarlo a tiempo, puede tener diferentes grados de insuficiencia o estenosis, y las válvulas más afectadas son la mitral y la aórtica. Hacen hipertrofia ventricular izquierda, puede llevar una falla cardíaca, cardiomegalia y pues lamentablemente la muerte. Tanto la parte cardiovascular como la parte pulmonar son las dos principales causas de fallecimiento en estos pacientes. A nivel musculoesquelético, algo que es supremamente visible, primero, la baja talla. Tienen baja talla por general patológica, -3 desviaciones estándares para el género, para la edad del paciente, entonces es importante tenerlo, pero cuando a veces uno va a ver y dice, pero es que la mamá y el papá son bajitos, sí, pero este tiene una talla baja patológica, y si tiene otras manifestaciones clínicas, con mayor razón yo debiese pensar o sospechar que pueda tener una MPS. La anterior, por favor. Deformidades óseas presentan, mire como vemos aquí, incluso en las radiografías, incluso cuando, por ejemplo, tengo una talla baja y quiero mirar, mando una radiografía ósea completa, en la radiografía ósea, si el radiólogo me informa signos de disostosis múltiple, eso es una mucopolisacaridosis hasta que se demuestre lo contrario. Entonces es fundamental porque ese es un signo de alarma de buscar esta enfermedad. Tienen protrusión del tórax, algunos tienen un poquito de pectum excavatum, hacen cifoescoliosis, y la característica que incluso difiere de las otras MPS que les dije, hay 7 MPS y esta es la diferente a las demás, es porque ellos tienen hiperlaxitud ligamentar. Los otros pacientes por lo general hacen son contracturas articulares, ellos no, ellos son hiperlaxos, y esa es una característica que podemos decir que es casi patognomónica de ese tipo de MPS, que es la MPS 4A. Siguiente. A nivel oftalmológico, ¿qué tienen? Opacidad corneal, y lamentablemente, pues, de hecho, todavía no hay una terapia específica para ello. A veces se hacen trasplantes de córnea, de hecho, en la guía hablan sobre cómo, cuándo y dónde trasplantar córnea. No es fácil. ¿Cuál es el problema? Que como la terapia que tenemos disponible ahora no entra al ojo, pues yo le puedo trasplantar, pero él tiene una enfermedad genética de base que ese nuevo trasplante pues se puede incluso afectar nuevamente, o sea, se puede convertir en un ciclo crónico. Catarata, reducción de la agudeza visual, y a nivel ontológico tiene una deficiencia en la dentición, hacen caries, ellos hacen hipersalivan mucho, tienen un esmalte hipoplásico, tienen unos dientes que son irregulares, espaciados, en forma de sierra en la parte inferior, en la parte externa, y pues hacen riesgo de fracturas por toda esa deficiencia que tienen a nivel de los dientes. Siguiente. El abdomen ya lo habíamos visto. Siguiente. A nivel otorrino, vemos pérdida auditiva mixta, puede ser neurosensorial. Empieza a pasar ya como neurosensorial y luego puede llegar a ser ya central. Infecciones recurrentes del tracto respiratorio superior, como habíamos visto, y deformidad a nivel de los huesecillos del canal auditivo. Siguiente. La expectativa de vida sin tratamiento, que eso es importante, puede ir de 20 a 30 años, depende del compromiso de los otros órganos, sobre todo el corazón, de la parte respiratoria. Siguiente, y lo más importante es que ellos tienen una función cognitiva preservada. Es un paciente con talla baja, hiperlaxo y que no tenga probablemente cognitivo, eso es una MPS hasta que se demuestre lo contrario, y dentro de las MPS sería una MPS 4A, que sería como lo más relevante. Aunque recordemos, hay A y B, y pues habría que mirar cuál de los dos tipos tiene, pero la más frecuente, incluso entre la A y la B, es la tipo A. Siguiente. Entonces, diagnosticar no tiene que ser raro, y vuelvo, insisto, con esta frase, porque es que lo más importante es que sepamos que existen estas enfermedades y las sepamos orientar y diagnosticar. Siguiente. Y la diagnóstico pues es a través principalmente de las manifestaciones clínicas. Recuerde que el conjunto de signos y síntomas nos debe hacer sospechar. ¿Cómo podemos también hacerlo? Diagnóstico prenatal, pero si yo ya tengo un antecedente familiar, ¿cierto? Una enfermedad de estas en mi casa, entonces yo pudiese hacer un estudio preimplantatorio, prenatal. Prenatal, el problema es que habría que mirar en qué momento. En Colombia, por ejemplo, si me dicen, sí, tiene un síndrome de Morquio,
Eso no es causal de interrupción voluntaria del embarazo. Si lo interrumpo pues ilegalmente, si estamos hablando de la parte de la legalidad. Entonces, pero sí se puede hacer preimplantatorio. Entonces, cuando yo a través de métodos de fertilización in vitro, mi óvulo, ¿cierto? Mi espermatozoide lo cojo, lo miro que no tenga ese gen afectado y a través de in vitro, pues lo inserto y efectivamente ese bebé pues no va a tener esa alteración. Hoy en día hay posibilidades de hacer eso, de manipular de una otra forma esa información para evitar que hayan enfermedades crónicas en estos productos que se va a tener. Tamizaje neonatal no tenemos todavía, de hecho seguimos con TSH, había una ley en el 2000, salió la ley para ampliar un poquito y incluir 7 patologías, que de hecho ahí no estaba esta y pues todavía no se ha logrado. Sospecha clínica y paraclínica es lo que tenemos. Entonces, un niño, lo que decíamos, signos y síntomas de alarma, y los paraclínicos, por ejemplo, una radiografía, lo que decíamos, signos de disostosis múltiple, una ecografía que me ve un hígado y un vaso grande. Entonces, son como cositas que nos puede orientar un poco a que podamos tener esta patología. Siguiente. Tamizaje metabólico se puede hacer, es un examen en orina para medir los glucosaminoglicanos o mucopolisacarios, pero con su nombre indica es metabólico, es tamizaje, no es confirmatorio, me orienta, me guía, me hace sospechar un poco más asociado con la sospecha clínica que tengo, no me va a decir qué tipo de MPS es, no me va a decir qué tan grave es una a la otra y no me descarta la enfermedad, porque yo puedo tener un tamizaje metabólico normal y resulta que no necesariamente es porque esté bien el paciente. Hasta que lleguemos a la confirmación diagnóstica, como lo vamos a ver más adelante. Siguiente. Y el árbol genealógico lógico. Bueno, entonces vamos a hablar de los signos de bandera roja. Eso es supremamente importante cuando hablamos de Morquio. Entonces, para algunas formas, sobre todo la severa, los rasgos faciales dismórficos, o sea, la cara, una carita botagada, la sinofridia, que es las cejas como muy pobladitas, los pliegues picánticos, o sea, debajo de los párpados inferiores tenga como unos plieguecitos allí en esa zona, la nariz un poquito más bulbosa, un poquito más aplanada, la boquita un poquito más hacia atrás, sobre todo en las formas que son neuronopáticas, o sea, los que tienen componente de la parte cognitiva se ve un poco más. La lengüita hacia afuera, su retraso, sobre todo en esas fases. Por eso en los de Morquio y en otros MPS es un poco más difícil porque las manifestaciones, sobre todo el fenotipo, o sea, esas características físicas no son tan severas. La talla baja sí, es importante y se empieza a ver en los niños entre los 3 a los 4 años. Lo del antecedente de tener infecciones a repetición, la rinorrea crónica, es decir, pacientes con rinitis continuamente, hay que hacer pensar en esto. Lo que decíamos, la restricción de la vía aérea, respiración ruidosa, ronquidos, la traqueomalacia. Yo recuerdo mucho hace por ahí unos 4 o 5 años que yo dicté una conferencia y hablé de la traqueomalacia. Pues efectivamente en ese tiempo estaba un médico, un pediatra, atendió a un paciente y le dieron un diagnóstico congénito de traqueomalacia y él se acordó de ese pedacito de traqueomalacia con MPS y resulta que ha diagnosticado una mucopolisacaridosis solo con traqueomalacia. Entonces imagínense el impacto en ese niño por el médico haberlo diagnosticado oportunamente porque se acordó que la traqueomalacia se podía ver asociada con MPS. No es la única causa, claro que no, pero él se acordó en su momento y justo era el paciente que tenía mucopolisacaridosis. Entonces eso es algo, es una anécdota muy bonita y que la traigo a colación porque siempre trato de siempre decirla porque él me contactó y me dijo, mira, doctor, lo que yo pude hacer por haberme acordado solo el pedacito de traqueomalacia. No me acordaba de nada más, sino traqueomalacia y inmediatamente asocié a este niño. Tienen también pérdida de la audición, soplos, organomegalia, sus hernias inguinales y umbilicales a repetición, su diarrea acuosa recurrente, en algunos tipos de MPS, lo que decíamos rigidez articular, pero aquí se habla es de hiperlaxitud ligamentaria, retardo en el desarrollo y en el habla para los tipos severos, historia de dificultades para operar, como vamos a ver más adelante, porque como ellos tienen un cuellito más corto, una carita como más redonda, con un componente a nivel mandibular, la lengua más gruesa, macroglosia, y como tienen una tendencia a hacer esa luxación odontoidea y tener como compresión medular, hay que tener mucho cuidado con los temas de anestesia. De hecho, la guía habla incluso de un apartado solamente recomendaciones para los anestesiólogos, los intensivistas, de qué hacer y qué no hacer cuando tenga un paciente con una MPS y que necesite ser llevado a cirugía. Y dificultad pues para los procedimientos de anestesia e intubación. Siguiente. Entonces, sospecha diagnóstica, decíamos, entonces, inicialmente lo que les decía, el tamizaje metabólico, ese en orina, esos son los metabolitos que se valoran. Para mucopolisacarios se valora albúmina ácida, cloruro de acetilpiridum, bromuro de acetiltrimetilamonio y también el DMB.
Y si sale positivo, vuelvo, insisto, es una sospecha, pero si sale negativo, no puedo excluir mi diagnóstico. Siguiente. La actividad enzimática la podemos hacer de dos formas. Entonces, como decíamos, es un problema de que una enzima está deficiente. Entonces, vamos a medir la enzima deficiente. La puedo hacer ahí, como estamos mirando, en papel de filtro, ¿cierto? Pero el problema es que es de tamizaje. En nuestro país no está avalado el papel de filtro. En algunos otros países vemos que hay unas guías que dicen, sí, el papel de filtro. ¿Por qué? Porque es más difícil llegar, es más fácil cortar la muestra, la dejo secar, luego la proceso, pero puede tener muchos falsos positivos. Entonces, por eso, ante esta enfermedad, pues hay que estar completamente seguros. Y lo que se usa actualmente es la actividad enzimática en leucocitos, o sea, que hay que hablar leucocitos y o fibroblastos, pero como ustedes saben, fibroblastos es algo invasivo, no lo vamos a hacer, el objetivo es no tener que recurrir a ello, sino que se utiliza la actividad enzimática en leucocitos. En papel de filtro se utiliza como tamizaje para nuestro país, sobre todo en esas zonas que son aisladas, y si yo quiero ir a hacer una actividad, una brigada de salud, y si veo un paciente con un fenotipo parecido, pues le puedo tomar una muestra allí y se la proceso en el laboratorio para esos reactivos que les mostré anteriormente. Siguiente. Siguiente. Entonces, la actividad enzimática y el estudio molecular, esos son el gold estándar para confirmar. Vuelvo, insisto, Colombia dice que la principal actividad enzimática y la opcional estudio molecular, pero por ser estos pacientes enfermedades de alto costo, nuestro país nos exige las dos, y porque tienen terapias de alto costo. Siguiente. Aquí es como se ve. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una actividad enzimática de otra patología. Vemos que efectivamente está disminuida. Siempre el laboratorio de referencia nos va a decir cuánto el control normal y cuánto sería cuando hay un paciente que tiene pues, la patología que estamos sospechando. En ese caso aquí era la MPC6, que era maratolamib. Pero recuerden que la actividad enzimática no pronostica la severidad. O sea, que si yo creería que si mi actividad enzimática es de 0.00, voy a estar peor que el otro. No, no depende de la actividad enzimática, y eso es algo importante que ustedes deben de tener en cuenta y saberlo. Siguiente. Y el árbol genealógico es la otra herramienta que tenemos, porque miren, aparte de un paciente, por ejemplo, en ese árbol genealógico teníamos en la consulta a Iván, cuando se le hizo el examen el árbol genealógico, dijo, no, yo tengo más hijos, tengo otros 5 hijos, y empezamos a ver uno por uno, y dice, no, pero es que hay otros 2 igualitos a Iván, chiquitos, están chiquitos, pero como nosotros somos chiquitos, siempre nos han dicho que es que vino de papá y mamá. Y resulta que al mirarlos, efectivamente, habían otros 2 más. O sea, que a través de un caso índice se puede diagnosticar otras personas dentro de la familia. Siguiente. Y ese es otro, el paciente de la izquierda, ¿cierto? Para mí, la izquierda mía, fue a consulta, efectivamente se le ve el fenotipo, ¿cierto? Un morquio. Cuando le dice a la mamá, ¿tiene más hijos? Sí. La hermanita, ¿tiene alguna foto? Sí, claro, ¿se parece a él? Sí. Y entonces nos sacó la foto. Efectivamente son 2 pacientes con MPS 4A hasta que se demuestre lo contrario, y la importancia de poder identificarlo. Y lo que nos decía la mamá en la consulta, que era algo bastante lamentable, podemos decir, cuando tuvo al hijo mayor, ella le preguntó al médico, ¿qué posibilidades hay de que vuelva a tener mi hijo? O sea, si yo vuelvo a quedar en embarazo, vuelva a tener mi hijo. No, ninguna, señora. Eso se transmite, sí sabía el médico cómo se transmitía autosómica recesiva, y entonces eso es 1 en 4. O sea, usted ya tuvo el hijo afectado, ya los otros van a salir normales. Entonces eso es totalmente falso. Con el nuevo embarazo, cada embarazo nuevo, el riesgo vuelve y juega. Pues con tan mala suerte que sí, tenía el 25% de probabilidad y volvió y le cayó el 25%. Entonces esto es algo pues también importante para que ustedes lo sepan, que hay que saber dar una buena consejería genética, porque si no, mire, puede pasarle lo del caso de esta pobre señora que pone el médico, confía que el médico sabía bien, le dio aparentemente la consejería genética, pero no era la verdadera, era errada, y lamentablemente ella con 2 hijos afectados. Siguiente. Entonces, ¿el tratamiento cómo tiene que ser? Si tenemos múltiples órganos y sistemas afectados, tiene que ser multidisciplinario, transdisciplinario e interdisciplinario. Todos tenemos que girar en torno al paciente y la familia. Trabajo social, genética, pediatría, medicina interna, cuando ya está adulto, medicina familiar. Hoy en día el médico familiar se ha empoderado muchísimo de los procesos de salud de la familia, psicología, las terapias, la enfermería, y cada una de las subespecialidades. Si tiene problemas gastrointestinales, pues la oración por gastropediatría, tiene problemas de neumológicos, neumología, otorrino, como veíamos, cardiológico, entonces ortopédicos, cada uno de los especialistas va a colocar como su granito de arena en pro del beneficio del paciente y su familia. Siguiente. Siguiente.
¿Y qué tenemos hoy en día? Esto, que es una molécula, ¿cierto? Que es hecha a través de ADN recombinante, una tecnología, ¿cierto? Y lo que se llama la terapia de reemplazo enzimático. ¿Qué hace? Como yo no tengo enzima, ¿cierto? A través de esta tecnología se sintetiza la enzima que se encuentra deficiente, la 6-galactosamina 6-sulfatasa, y a través de ese receptor en verdecito que vemos pegadito de la membrana de la célula, se pega allí, se internaliza y llega hasta el lisosoma, y lo que trata de buscar es degradar esos componentes. ¿Qué es importante de la terapia? Vamos a ver más adelante que tiene unos usos, unas indicaciones, tiene unas metas, unos objetivos terapéuticos. Hay unas cosas que no hace la terapia, y lo otro es que es importante decir que entre más temprano se inicie, pues menos secuelas van a haber, porque como ustedes saben muy bien, y en medicina se sabe muy bien, que yo no puedo revertir un daño ya ocasionado. Yo lo que puedo hacer es estabilizar y evitar que siga progresando, pero revertir lamentablemente no lo hace. Entonces, por eso la importancia de la detección temprana y el inicio de una terapia de reemplazo enzimático oportuna. Siguiente. Entonces, ¿cómo actúa? Entonces, aquí mismo dice en esta gráfica, efectivamente lo que les acabo de explicar. Entonces, de esa enzima, como está deficiente, entonces efectivamente se hace por ADN recombinante, entra, ¿cierto? Aquí, se une aquí, hace un proceso de endocitosis, llega hasta aquí en la célula, y poco a poco el objetivo es que vaya degradando esos glucosaminoglicanos que se están acumulando dentro de ese lisosoma. Siguiente. Beneficios, y eso es importante y eso nos sirve para el seguimiento, y ahora lo vamos a ver: mejora la calidad de vida de los pacientes, y para eso hay unas escalas. Aumenta la función pulmonar, disminución de las infecciones y episodios de apneas, aumento de los arcos de movilidad, y esto mejora lo que es la parte de calidad de vida, porque el paciente va a poder ser un poco más independiente en sus actividades diarias. Reduce la hipertrofia ventricular izquierda, o sea, en la parte del remodelamiento cardíaco. Entre más temprano la inicia, incluso los pacientes pueden tener una talla final buena, o sea, no tan baja, tan severa, tan patológica, sino que puede estar incluso en riesgo de talla baja, algunos han iniciado. También mejora el desarrollo de la pubertad y reduce el tamaño del hígado y el vaso que se ven afectados por esta enfermedad. Reduce los niveles de glucosaminoglicanos en orina. ¿Y para qué nos sirve eso? Para pronóstico. Incluso nos dice si el paciente está respondiendo o no está respondiendo a esta terapia de reemplazo enzimático. Y lo más importante con toda molécula, que no se han visto como tal a efectos adversos tan severos, y que han sido bien tolerables, y que no ha tenido no asociado como a tasas de mortalidad atribuida por el medicamento. Siguiente. Siguiente. Entonces, teniendo todo este contexto inicial, ¿cierto? Vamos a mirar exactamente la guía. La guía no nos habla de la enfermedad, o sea, la guía es como para expertos y que ya sepan del tema, y solamente va a decir cosas puntuales. Entonces, por eso me quise devolver un poco, hablar generalidades, cómo estamos en Colombia, por qué la fisiopatología, porque sé que aquí estamos pues una gran cantidad de profesionales de la salud, y de pronto unos han tenido contacto, otros no han tenido contacto, y si no tenemos las bases, pues no vamos a entender la guía. Entonces, la guía va específicamente para expertos. Entonces, como su única, está incluso enfocado a ciertas especialidades. Entonces, ellos lo hablan en tablas, desde la tabla 2 hasta la tabla 12. Pues no voy a hablar de todas, porque pues no nos alcanzaría el día de hoy para terminarla. Voy a hablar de las que tienen en la rayita azulita. Entonces, vamos a hablar sobre todo sobre las cosas principales, ¿cierto? Generalidades de la enfermedad. Vamos a hablar de la monitoría, recomendaciones de monitorización. Vamos a hablar de la terapia, porque la estamos usando, incluso ustedes la están usando, la estamos usando en Medicarte, y vamos a hablar un poquito acerca del trasplante de células madre de hematopoyéticas, en qué pacientes o no. Las otras, pero para que ustedes sepan, hay guías específicas sobre, por ejemplo, suplementación de oxígeno, hipercapnia, hay guías específicas para anestesia, o sea, pues si lo hace un procedimiento, vaya guías en esta guía. Reconstrucción de caderas, reemplazo de caderas, cirugías para el crecimiento, descompresión medular. Entonces, el neurocirujano, el anestesiólogo, el de la intensivista, va y lee esta guía. El objetivo es que se acople a la guía. Trasplante de córnea, trasplante valvular cardíaco, cirugías como, por ejemplo, la tonsilectomía, traqueostomía. Entonces, es una guía muy completa que incluso no solamente ve aspectos generales, sino aspectos tan especializados de esta patología. Entonces, vamos a hablar sobre todo de las primeras tres. Siguiente. Entonces, con respecto a los principios generales, entonces vamos a ver en uno, en esta parte aquí, como las recomendaciones, y en la parte de derecha vamos a ver el porcentaje de consenso.
Recuerde que es un consenso que se hizo con grado de evidencia D, ¿cierto? Un nivel de experto, ¿cierto? Y opinión clínica. Y entonces lo que dice básicamente es que el diagnóstico de la MPSA 4A desde la infancia es crítico, lo que decíamos ahora. Entre más temprano yo lo haga, muchísimo mejor. Que debiese ser dirigido ese diagnóstico y todo ese tratamiento por una persona experta en esta patología, pues en este caso, pues por eso yo estoy acá como genetista, médica, pediatra, genetista, experta en esta patología, a través de la cual podamos discutir acerca de la fisiopatología, la progresión, el tratamiento, el manejo y sobre todo las metas y objetivos terapéuticos para decírselo tanto a la familia como al paciente. La parte psicosocial es supremamente fundamental y eso es una de las grandes fuerzas y las grandes fortalezas que tiene Medicarte, porque siempre se ve el paciente integral y eso es algo de resaltar porque no todas las instituciones lo hacen. Yo pues he trabajado y trabajo en otras instituciones y lamentablemente no hacen este manejo tan integral como debe ser. Y también, pues, entender básicamente cómo es esta historia médica natural, ¿cierto? Y cómo es esa evaluación, cómo es esa afectación multisistémica a través de estudios de evaluación, que es lo que efectivamente recomienda la guía. Y si llega a tener en la exploración física alteraciones neurológicas, pues inmediatamente enfocarse por ese punto de vista desde la parte neurológica en los pacientes con morquio. Siguiente. Bueno, entonces aquí habla también acerca de la importancia, creo que te resaltaste una, Adriana, mira atrás. Ahí, exacto. No, la que sigue. Entonces, esta es, no, la siguiente. Esta. Entonces, esta habla sobre la importancia del seguimiento y monitoría multisistémica, ¿cierto? Continua. Y vamos a ver más adelante en unos cuadritos, ¿cierto? Cada cuánto se recomienda y cada cuánto se recomienda los exámenes. Importante también que dentro de las intervenciones médicas, y esto lo habla la guía, es que también se pueda mirar la calidad de vida del paciente a través de escalas. Y vamos a ver más adelante que hay escalas de dolor, escala de fatiga, escala de las actividades diarias, de la vida de las actividades diarias, para ver qué tanto compromiso tiene este paciente. Y siempre importante tener un equipo multidisciplinario, ellos hablan allí, y para poder tomar decisiones. Entonces, recordar que esto es un paciente con una afectación multisistémica y por lo tanto todos tenemos que aportar nuestro granito de arena y nuestro conocimiento para poder tomar decisiones con respecto al paciente. Siguiente. En esta sí, efectivamente habla de que tiene que haber coordinaciones de equipo multisistémico y cuando, por ejemplo, un paciente se decide hacer algún procedimiento quirúrgico, médico, algo que pronto pueda comprometerlo, es un equipo el que tiene que tomar la decisión. Siempre hay que hablar y siempre hay que buscar más beneficios que riesgos en cualquier tipo de terapia o cirugía que emprendamos con este paciente, que los procedimientos quirúrgicos, cierto que necesito anestésicos, siempre tiene que ser en un médico que sea experto en el tema e incluso que tenga en cuenta la guía de recomendaciones, como vimos anteriormente, y el manejo del dolor es fundamental. Esos pacientes por esa hiperlaxitud ligamentaria pueden hacer esguince, pueden hacer luxofracturas y hay que hablarles de eso y pueden tener dolor. Entonces, el dolor es fundamental porque esto va a mejorar la calidad de vida en esos pacientes. Siguiente. Con respecto a recomendaciones de seguimiento y monitoreo, la guía que nos dice, lo mismo, tiene el mismo nivel de grado de evidencia, nivel D, nivel de expertos, de opinión clínica. Habla con respecto al examen físico, que el examen físico debe hacerse cada vez que se tenga una visita médica con el paciente. Acerca de su monitoreo de salud, crecimiento, signos vitales, cómo está el abdomen, cómo está el tamaño de sus órganos abdominales, si hay presencia de hernias o no, si hay antecedentes o compromiso neurológico, cómo están sus ligamentos, cómo están sus huesos, cómo están sus ojos, su nariz, sus oídos, sus músculos, o sea, todo. Hay que evaluarlo completamente. Y también es importante para evaluar, ¿cierto?, los problemas respiratorios y también de una otra forma cómo está, si tiene, por ejemplo, riesgo de tener o estar padeciendo en este momento un síndrome de apnea, hipopnea del sueño, porque eso también baja calidad de vida y aumenta mortalidad en estos pacientes. Siguiente. Entonces, con respecto a esto, la guía, que es del 2019, de todas formas reconoce la existencia de esta guía, que es una guía internacional que salió en el año 2014 y a pesar de eso ellas todavía la siguen citando porque es muy completa. Yo considero que es un poco más completa que esta porque profundiza y por eso ellos tienen en cuenta esta guía. Siguiente. Entonces, ella en esta guía hablan acerca de
las manifestaciones, qué tan frecuentes son las manifestaciones en estos pacientes. Fue una cohorte grande de pacientes, ¿cierto? 325 pacientes a través de un estudio que llama el MORCAP y hubo 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo de lo que se antes, lo dieron en manifestaciones esqueléticas, musculoesqueléticas y manifestaciones no musculoesqueléticas. Y como podemos ver, pues ahí se enlistan todas y cada uno que ya les he hablado de ellas y es importante porque dicen qué tan frecuente yo veo en un paciente con morquio estas características. Y por lo tanto, ¿cuál es el objetivo? Pues puedo intervenir tempranamente porque sé que este paciente está abocado a tenerla. Si no la tiene, la puede tener y el objetivo es identificarlo oportunamente. Siguiente. ¿Qué otras recomendaciones de seguimiento y monitoreo existen? Vamos a hablar entonces de las recomendaciones con respecto a la parte de paraclínicos, o sea, radiológica. Entonces, se recomienda primero que todo lo que dice la guía es no hacer radiografías cada rato, o sea, porque tampoco es irradiar el paciente, solamente es realizarlas cuando se requiere. Lo idealmente es antes, apenas yo hago el diagnóstico, lo ideal es tomar como su radiografía, a ver cómo está su parte ósea y sobre todo si antes de iniciar la terapia de reemplazo enzimático, porque yo necesito hacer seguimiento, mirar si responde o no responde. Entonces, radiografía de caderas, antero-posterior, para mirar cómo está la pelvis, si hay signos de displasia, si hay signos de alteración de la migración de la cadera, de miembros inferiores, ¿cierto? Para mirar que no haya deformidad, ellos hacen lleno o algo también, y también mirarlo de la parte del crecimiento, de la columna vertebral, ¿cierto? Sobre todo se utiliza la parte toracolumbar, ¿cierto? Y es recomendada sobre todo para mirar a ver si hay alguna deformidad, ¿cierto? Vertebral que me pueda secundario hacer compresión de la médula espinal. Recuerda que la mielopatía es como el signo más temible en esos pacientes y hay que hacer descompresión inmediatamente si llegan a presentar ese signo. Siguiente. También con respecto a los estudios de resonancia magnéticas de la espina, ¿cierto? Es como el gold estándar, es el que nos sirve para evaluar al paciente con la parte neuronopática. Igual no se recomienda hacerlo continuamente, solamente una inicial, ¿cierto? Incluyendo la resonancia magnética cervical, tanto en posición de flexión y extensión para poder evaluar si hay algún tipo de cambio a nivel del canal medular, lo que decía, el riesgo de compresión. La resonancia del cerebro es una vez que se haya diagnosticado y si tiene algún signo o síntoma que me haga sugerir que pueda tener compromiso, por ejemplo, los signos síntomas que me puede decir, no, es que tiene una hidrocefalia y está empezando, un niño que está vomitando mucho, que tiene dolor de cabeza, tiene diplopia, incoordinación de la marcha y que diga, bueno, un examen neurológico afectado, vamos a hacer una resonancia magnética cerebral, pero no es lo habitual que encontramos en estos pacientes. Entonces, siempre pensar en resonancia magnética cerebral y de columna para primera evaluación, apenas lo diagnóstico y ahí en adelante, dependiendo de las necesidades del paciente. Lo del TAC cerebral se recomienda si no es posible realizar la resonancia magnética. Recuerden que no es bueno irradiar a los pacientes y recuerden que la presencia de cualquier signos o síntomas que puedan hablar de compresión medular, pues nos debe hacer llevar inmediatamente a hacer estos estudios para poder definir si requiere o no un procedimiento quirúrgico. Siguiente. La resistencia, entonces cuando hablamos de resistencia hablamos de diferentes tests, entonces, ¿qué recomiendan aquí? Hay diferentes protocolos, entonces hay que evaluar al paciente. ¿De qué va a depender estos tests? Pues de cómo está el estado físico del paciente también, porque es un paciente que es sedentario, que no te camina, que está acostumbrado a que le lleven todo, después esto también va a afectar y va a causar un poco más de discapacidad. Entonces, lo ideal es, hay 2 tests que se usan y se deben hacer anualmente, que es el test de caminata de 6 minutos, así se llama, pero también no solamente evalúa la parte osteoartromuscular, sino también la parte cardíaca y la parte respiratoria. Entonces, es un test muy completo. En los pacientes que no pueden deambular, se les recomienda entonces hacer el otro test que se llama el test de la caminata de los 25 pies. Entonces, que ya es un test adaptado para los pacientes que lamentablemente pues ya tienen bastante dificultad para realizarlo. Recordar que sí, hay que hacerlo incluso antes y durante la terapia, porque dentro de los targets de la terapia es impactar sobre esto. Decidimos que la terapia no impacta y vamos a ver más adelante cómo debe impactar. No impacta en este paciente, pues hay que tomar una decisión de si continuar o no continuar porque no estamos viendo pues como los objetivos de la terapia real que estamos realizando. Siguiente. Con respecto al crecimiento, entonces se debe siempre hacer la medición del crecimiento, mirar incluso la circunferencia del perímetro cefálico en menores de 3 años, como siempre lo hacemos en los niños, evaluar el Tanner y siempre mirar lo que es
antes de iniciar la terapia y evaluarlo cada 6 meses como la recomendación. Siguiente. De hecho, para Morquio, en la siguiente diapositiva lo estamos viendo, hay un growth chart. Un growth chart, esto no lo tiene la guía, pero lo quise traer a colación porque es que muy pocos médicos saben que existe ese growth chart. Ese growth chart salió hace unos añitos, pero habla de las tablas de crecimiento y desarrollo específicas para Morquio. O sea que yo si tengo un paciente con Morquio, yo debiese utilizar estas tablas y no debo utilizar ninguna otra tabla normalita que se usa ni por la WHO, ni la OMS, ni ninguna, ni el CDC, nada. Tengo que utilizar estas tablas porque son específicas. Hay algunos pacientes, ¿cierto? Incluso, pues yo les voy a hablar de la parte genética mía o incluso pediátrica que tienen sus propias tablas. Entonces, tenemos que saber que existen tablas específicas para pacientes como esta enfermedad de Morquio, que es el growth chart. Siguiente. Recomendaciones, otras recomendaciones de seguimiento y monitoreo con respecto a las glucosaminoglicanos que decíamos. Efectivamente, hay que hacerlo, ¿cierto? Durante antes de la terapia y durante la terapia, idealmente cada 6 meses para evaluar la farmacodinámica. Es decir, los efectos de esa terapia de reemplazo enzimático, porque recuerden que se supone que esa terapia va a bajar los niveles de estos glucosaminoglicanos en la orina. Y si no lo está haciendo, pues volvemos a lo mismo, reevaluar a ver qué está pasando. Entonces, de ahí de que es importante, y ustedes de pronto ya han visto que cuando ya han visto que yo atiendo a los pacientes, siempre pregunto, ¿y cómo van los glucosaminoglicanos? ¿Cuándo fue la última vez que lo hicieron? Porque es una forma de hacer seguimiento, monitoreo y sobre todo de respuesta a la terapia. Siguiente. La función cardíaca, pues es lo que decíamos, es uno de los más importantes, porque por ahí puede haber un alto compromiso de morbilidad y mortalidad. Va desde la toma de signos vitales, saturación de oxígeno, el ritmo cardíaco, la presión arterial, la auscultación cardíaca, hasta hacer un ecocardiograma Doppler, ¿cierto? Tridimensional y un electrocardiograma. Ellos pueden tener problemas cardíacos valvulares, pero también problemas electrocardiográficos y por eso es que se debe realizar. Estos son los estudios básicos. Si yo encuentro una alteración electrocardiográfica, pues debo hacer un Holter, ¿cierto? Para hacer una monitoría mejor, pues de pronto estoy pensando en un bloqueo o que esté pasando algo en este paciente, un paciente que tuvo un síncope, una cefalea fuerte, algo que me indica que algo cardíaco puede estar allí involucrado. ¿Qué se recomienda anualmente? Hacer estos dos estudios, sobre todo ecocardiograma y electrocardiograma y la valoración clínica de inicial. Y si los pacientes que yo vea que es un paciente estable, que está bien, pues se puede hacer incluso diferir cada 2 a 3 años. Eso es lo que recomienda la guía. Siguiente. Examen neurológico a todos los pacientes que yo vea y cada vez que lo vea, en cada visita, como mínimo cada 6 meses, recordar siempre que hay que descartar que haya signos de compresión medular. Entonces, lo mismo dice aquí y que en caso que tenga signos, pues hacer esa resonancia magnética cerebral cervical que ya habíamos hablado, en flexión, extensión para poder evaluar efectivamente si hay compresión o no. Siguiente. Y en la función respiratoria y la parte de los desórdenes respiratorios, lo que decíamos, la espirometría es punto fundamental. En la espirometría hay 2 parámetros que hay que mirar, la capacidad vital forzada, el volumen ventilatorio máximo, evaluar si efectivamente, esto idealmente se va a hacer anualmente, ¿cierto? Cuando el niño termina su pubertad y está estabilizado, pues se puede hacer cada 2 o 3 años, que es como la recomendación. Siempre evaluar la saturación de oxígeno, siempre mirar, ¿cierto? Y pues ya tener, por ejemplo, un viaje o algo así, siempre tener una evaluación previa por neumología con todos sus estudios para ver cómo está la mecánica ventilatoria. Y la polisonografía, pues siempre se indica, ¿cierto? Dice tan posible y no más de 2 años de edad, ¿cierto? Y cada 3 años si es posible, a no ser que salga alterada, porque el objetivo es descartar el síndrome de apnea y hipoxemia del sueño que también se asocia con estos pacientes. Siguiente. Con respecto al oído, la nariz y la garganta, entonces siempre se recomienda que el otorrino los vea porque necesitamos hacer una timpanometría. Debe hacerse cada 3 a 6 meses durante la etapa de la niñez por la tendencia de hacer reflujo, infecciones a repetición, entonces hay que estar muy pendiente y cada 6 a 12 meses después de que pase esta etapa que es como la más crucial en estos pacientes. Siempre la visualización de la vía respiratoria, el tracto respiratorio, anualmente estar revisando a sus pacientes, en general por si más requiere algún tipo de procedimiento. La escanografía no es de reconstrucción anatómica, no es como el gold estándar. Si yo ya estoy sospechando un proceso obstructivo, pues se opta por este tipo de estudio. Y la audiometría, ¿cierto? De base es punto fundamental, porque pueden haber unas hipoacusias conductivas, incluso neurosensorial, y el objetivo es que incluso se pueda seguir de aquí en adelante anualmente ese estudio. Y si tenemos problemas
pues en la parte del lenguaje, pues tratar de efectivamente, pues una terapista ayudarnos en ese proceso y el balance de esa alteración. Siguiente. A nivel oftalmológica, entonces dice recomendación cada 6 meses si es posible o al menos un año, lo que decíamos, cataratas, retina, opacidades corneales, defectos de refracción, es supremamente importante para poder mirar. O sea, necesitamos que sea el oftalmólogo, no el optómetra, el oftalmólogo que mire la córnea, que haga esa fundoscopia, que mire el nervio óptico, que tome la presión intraocular, que mire la retina, que mire si tiene un problema de retina y es susceptible a trasplante o no, y si tiene un problema a nivel de su córnea y si es susceptible a trasplante o no. Siguiente. En general, la evaluación de la parte oral y la parte odontológica es fundamental. Aquí estamos viendo el paciente integralmente, ¿cierto? Hay que evitar la endocarditis bacteriana subacuda en estos pacientes, sobre todo cuando tienen esas caries tan terribles, y pues tratar de identificarlo a tiempo y enviarlo al cardiólogo. La carga de la enfermedad, lo que les decía anteriormente, hay muchas escalas hoy en día, escala de dolor, de severidad, de calidad de vida, que es el famoso 5Q, 5D, 5L. Está las escalas funcionales, que son de la parte motora, que lo decía, que es el test de caminata de 6 minutos y el test de caminata de 25 pies. Está las ADL, que tiene su MPS EQ, que significa finalmente para mirar cómo está la calidad de vida. O sea, hay muchísimas escalas hoy en día. Lo muy importante es que saberlas utilizar, saberlas interpretar y sobre todo saberlas seguir, porque si yo estoy iniciando una terapia, vuelvo, insisto, necesito que esa terapia impacte sobre todas y cada una de las escalas de calidad de vida en mi paciente. Y por último, pues la terapia física, que es, pues siempre es indicación de uso regular para evitar pues ese sedentarismo, esa rigidez, este daño, incluso en los pacientes que son hiperlaxos, pues que van a tener, que manejen su cuerpo, que sepan, que conozcan sobre esas articulaciones y pues que de otra forma eviten complicaciones asociadas a esta hiperlaxitud ligamental. Siguiente. Esas son unas de las escalas. Entonces, escala de dolor se llama VAS score, o también está el CHAC. Está la escala de vida, la que más se usa es la 5Q, 5D, 5L, que evalúa movilidad, autocuidado, actividades habituales o diarias, dolor, malestar, ansiedad y depresión. Las escalas de calidad de vida diaria, la ABD, que todos conocemos, y hay unas específicas, ¿cierto? Y agrupadas para la edad, que como la MPS-HAQ o el SF36 que se usa, e incluso hay escalas para evaluar si sobre el uso de silla de ruedas o algún tipo de aditamiento que ayude para su movilidad. Siguiente. Esa es una de las escalas, ese es HAQ, entonces solamente son varias preguntitas, el paciente responde y uno se va llenando ahí, y eso es un sistema de puntuación, al final sale un puntaje y le dice a uno exactamente cómo está ese paciente. Siguiente. Y ese es un cuadrito, ese es del mismo artículo del 2015, ¿cierto? Que habla acerca de cómo hacer el seguimiento. El mismo guía del 2019 habla de este estudio. Dice, hay una guía básica que dice todos los órganos, cuándo al diagnóstico y el seguimiento cada cuánto puede ser. Pero lógico que ellos hacen unos acoples, pero siempre tienen en cuenta esta guía como básica, sí, histórica, pero de base para poder tomar decisiones. Siguiente. Con respecto a la terapia, ¿cierto? Lo más pronto posible se recomienda, ¿cierto? Y la dosis es de 2 miligramos por kilogramo semanal de forma de infusión intravenosa, y es recomendado para todos los pacientes que tengan diagnóstico. Recuerden, siempre no es clínica. Yo tengo que tener confirmación enzimática, y recuerden que para Colombia nos piden también la molecular. Siguiente. ¿Cómo se da? Entonces aquí está, el laboratorio se llama Biomarin, la enzima en versión recombinante, por eso se llama RH-GANS, la dosis ya está aprobada, tiene EMA, FDA, INVIMA, tiene INVIMA de nosotros, y aquí dice, y por eso lo anoté, porque dice en dónde, o sea, cuáles son los talleres. Entonces, talleres son más que todo en los 3 de caminata de 6 minutos, el test de escalera de 3 minutos, hay que poner también a subir y bajar escalera de ese paciente en 3 minutos, los glucosaminoglicanos en orinas, y hay otros valores que hay que ver. Por eso es que en el seguimiento de las terapias hay que preguntarle y hay que objetivar si esos parámetros sí se están mejorando o no se están mejorando con la terapia de reemplazo enzimático. Siguiente.
Y a forma de grandes rasgos, pues como hay algunos que también manejan y tienen a cargo de esta molécula, pues es una solución, ¿cierto? Que tiene 1 miligramo en 1 mililitro. La molécula se llama sulfasa alfa. Volvemos, insistimos, es una forma recombinante de la N-acetilgalactosamina 6-sulfatasa, que es la como tal enzima, se llama Vimizin, es el nombre comercial. Siguiente, por lo general reacciones alérgicas anafilácticas con alta mortalidad muy baja. Esta es la dosis, ya hay que diluirla. Si pesa el paciente menos de 25 kilogramos, se diluye en 100 cc de solución salina normal, y si pesa más de 25 en 250. Y hay que administrarlo, ¿cierto?, de entre 4 a 5 horas y con una rata o con un tiempo específico. Entonces, una velocidad específica. No puede ir aumentando rápidamente y sin tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque por eso es que son los efectos adversos que se asocian con los pacientes. Anafilaxia, shock y manifestaciones por culpa de no tener en cuenta que hay que hacerlo paulatino, con un horario, y que no puede ir menos de 4 a 5 horas esa infusión. Siguiente. Y dentro de las reacciones a la perfusión, ¿cierto?, que se considera en ellos, ¿cierto?, por lo general son temporales. ¿Cómo se manejan? Y la gran mayoría pregunta, con la ralentización, es decir, volverla más lenta la infusión. Si efectivamente sigue, persiste, se interrumpe temporalmente la perfusión, se valora y se mira si se requiere reiniciar, y si no, pues definitivamente se suspende, pero se trata de no suspenderla completamente, sino que se hace este proceso. Y hoy en día lo que se está pautando y se está utilizando es la premedicación, y con eso hemos evitado muchísimos efectos adversos. Es utilizar antihistamínico, antipiréticos, incluso esteroides antes de la infusión, y el paciente por lo general les ha ido muy bien con respecto a estas pautas. Con respecto a los anticuerpos, la gente le pregunta a uno, ¿y si hay anticuerpos? Sí, sí hay. En los estudios incluso vieron que todos los pacientes hicieron anticuerpos, pero esos anticuerpos no se asoció ni con la eficacia, ni con reacciones adversas, ni con la clínica. O sea, que es como una respuesta natural del cuerpo a una sustancia exógena sin efectos en la farmacocinética o la farmacodinámica del medicamento. Siguiente. Y en ese cuadrito, pues quiero como traerle los más frecuentes. Entonces, cefalea, mareo, disnea, diarrea, vómito, dolor abdominal, náuseas, escalofrío, pirexia. Entonces, esto es lo que podemos nosotros ver o poder esperar en pacientes que estén recibiendo. Recuerde que hay dos pautas: premedicar, o si no, ante la infusión lo vuelvo más lento, lo estoy pasando muy rápido, o lo suspendemos temporalmente o totalmente, pero hay que colocar riesgos versus beneficio. Siguiente. Y esta es la última, que no pertenece a la guía, pero sí es importante porque es la otra guía que se llama la guía NICE, FMPS4, y sobre todo es porque esta nos habla acerca de cuándo continuar tratamiento, y eso es otra de las preguntas que siempre nos hacen. En la guía lamentablemente no habla de esto, pero esta sí, y esta es la que pues en este momento todavía sigue estando, seguimos utilizándola también con respecto a esta parte. ¿Cuándo continuar el tratamiento? Hay que evaluar eficacia y mejoría, evaluando el test de caminata de 6 minutos, la capacidad pulmonar, los glucosaminoglicanos, que efectivamente haya impactado en la calidad de vida, y sobre todo pues el puntaje de dolor, de fatiga que pueda tener el paciente. Entonces siempre tienen que haber unos objetivos, unas metas terapéuticas para decir, sí, continúo el tratamiento. Siguiente. Y la otra partecita es, no, esa cosa terminó, la parte de abajo. Y la otra partecita era cuando no iniciar tratamiento, porque esa también es otra. Y en todos los pacientes lo inicio, no necesariamente. Si tiene una limitación progresiva y sobre todo un componente pulmonar bastante marcado, no. Si tiene una capacidad pulmonar de menos de 0.3 litros, no está indicado. O sea, el paciente no se va a beneficiar de estar en una terapia que va a demorar 4 o 5 horas de alto costo, que no va a impactar en la calidad de vida. Y sobre todo si los pacientes no tienen como ese empoderamiento de la salud o su familia y no quieren uso continuo. Porque recuerden que esta terapia es para toda la vida, es uso continuo, no se puede suspender. Cada vez que se suspenda es como si yo le colocara la insulina, y entonces el día que me dejo colocar la insulina, pues le sube el azúcar. Aquí pasa lo mismo. El día que dejo recibir la terapia, pues el glucosaminoglano se acumula y estoy borrando todo lo que he hecho durante todo este tiempo. Entonces el objetivo es ese, el objetivo es que hay que decirles esto, o sea, siempre que se inicia una terapia en esos pacientes, siempre pautarle metas, objetivos y la importancia del empoderamiento y también del compromiso del paciente y su familia en este proceso. Listo, entonces con esto ya termino esta partecita de Morquio. Empezamos por esta porque es la más larguita, por esa guía, la guía era más larga que la de Gaucher, entonces por eso empezamos por esta. Entonces no sé si tengan preguntas, tengan comentarios al respecto. Frente a la exposición, sugerencias.
Pues yo tengo una pregunta y es como con respecto a la sexualidad de estos pacientes. ¿Ellos podrían igual pues reproducirse o tienen alguna afectación en sus órganos reproductores? ¿Con qué podrían planificar las niñas que empiecen igual pues como su vida normal? Porque son personas Sí, totalmente normales, o sea, tienen digamos una claro. condición, pero pues como usted lo mencionaba, en su parte cognitiva son totalmente normales. Ujú. Esa es una muy buena pregunta y eso es mirar integralmente al paciente, ¿no? Porque efectivamente él entra a su pubertad, tiene sus cambios hormonales y tiene sus cambios hormonales como cualquier otra persona, sus deseos sexuales, sus hormonas siguen iguales y de hecho, por ejemplo, en varones no hay infertilidad, no hay disfunción eréctil, nada, tienen sus órganos reproductores completamente normales. O sea que ellos pueden entablar, establecer una relación de pareja común y corriente. ¿Cuál es el riesgo? Lo que decíamos, es una enfermedad que se transmite de una forma autosómica recesiva. ¿Listo? Entonces, el paciente en este caso, como ya sería él no tiene un solo alelo afectado, él tiene los dos. Entonces, hay que mirar con qué pareja se va a estar. ¿Listo? Y en el momento de la segregación, ¿cierto? Las posibilidades son altas de tener un hijo. Por eso les hablaba yo de que hay que evaluarle y hoy en día hay unos métodos de reproducción asistida, se llama así. Entonces yo voy al laboratorio, lógico que la EPS no cubre eso, porque imagínate, digo, ay, no, pues yo no quiero tener mi hijo con mieloma múltiple, yo no quiero tener mi hijo con cáncer, y entonces lo pueden hacer, sí se puede hacer, claro que se puede hacer, y eso es lo que estamos abocados hoy en día con esto abismal de esto que tenemos hoy en día, el conocimiento que tenemos. Entonces yo puedo ir allá y decir, coja mi espermatozoide, mire mi gel GANS afectado, inactívelo y no lo pase a mi bebé. Y entonces yo puedo manipular esa información genética. Y eso se puede hacer, sí se puede hacer. In vitro se puede hacer. Entonces hay reproducción, se llama asistida. Entonces se llama un diagnóstico preimplantatorio antes de, ¿cierto? Yo tener el bebé. O lo otro es el natural, es decir, el riesgo y la probabilidad de heredarse. Entonces hay que mirar la pareja, porque tengo que estudiar la pareja, porque qué tal que la pareja sea portadora. Entonces tendría uno bueno y uno malo. Y si él se tiene los dos malos, entonces ahí empieza a hacer uno de eso, la segregación de los gametos. Entonces, por eso en una consejería genética preconcepcional hay que ir las dos parejas, o sea, la pareja. O sea, uno nunca va a consejería genética solo. O sea, que preconcepcional y viene la señora sola. No, pues muy bonito, pero es que necesito a su esposo. O sea, porque necesitamos a su pareja, son los dos. La información genética no lo da la esposa solamente, no lo da la mujer solamente, lo dan los dos. Entonces hay que mirar genéticamente cómo están los dos y las probabilidades de genéticamente tener una enfermedad. Existen muchas enfermedades en estado portador, es decir, yo tengo la mitad de mi alelo malo, pero la otra buena. Entonces, como la tengo la buena sustenta el malo. Entonces, yo nunca siento nada. Entonces, yo creo que estoy sano. Ahí donde está el problema. Todos creemos que estamos sanos porque nada nos duele, porque estamos bien. Entonces, eso no es estar sano, no es estar saludable. Yo no sé genéticamente qué tenga, qué predisposición tenga. Y justo en el enamoramiento, pues sí, dicen que uno ve los ojos, la cara, el corazón y todo eso se ve, pero uno no ve genes. Y resulta que junta parejas en genes, enfermedades. Cuando yo he tenido consulta y consulta post test diagnósticos, imagine yo decirle, vea, esta enfermedad es ultra rara y usted tiene la mitad y usted tiene la otra mitad. Y se juntaron y formaron a su bebé. ¿Cómo así? Pero si no somos familiares, nos conocimos en yo no sé dónde, él es de una familia, que así es lamentablemente la genética, de probabilidades. Y sí, lo que tú dices, si es una relación sexual, pueden llegar a su relación sexual normal, como su parte cognitiva, te decía, es completamente normal, sus hormonas son normales, y se han visto incluso, hay un artículo de un embarazo, de una chica con un morquio 4A. Fue un embarazo de muy alto riesgo, estuvo con todos los especialistas, tú te imaginarás, eso salió en una revista, en la publicación, en lo último, el más top de los top a nivel mundial quería ver ese embarazo, quería estar allá y todo eso. Embarazo por cesárea, fue de alto riesgo, pero la chica logró tener su hijo y un hijo sano. Eso fue algo bonito y entonces eso fue algo de bastante, lo llevaron hasta un congreso internacional que fui, llevaron ese caso. Pero lógico, es un embarazo de muy alto riesgo y si la niña es la que tiene la afectación, pues la MPS4, pues más riesgo para ella y para su bebé. Y para su bebé, doctora, muchísimas gracias. Hay aquí un comentario, pues no sé si es comentario o pregunta, dice, buen día, para la enfermedad está indicado el diagnóstico prenatal. Sí, o sea, de hecho yo lo coloqué entre los métodos diagnósticos el prenatal, pero no se hace rutina en nuestro país. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿en quiénes se harían? Por ejemplo, los cuales yo tengo un caso índice, o sea, en la casa ya hay, por ejemplo, yo tengo un hijo afectado de MPS4A y a mí nadie me dijo nada y queda en embarazo.
pues habría idealmente que hacerlo prenatalmente. ¿Cuál es el problema de prenatal? Que es que el bebé ya está en el vientre materno. Yo tendría que hacerlo entre las primeras 12 a 14, 15 semanas, porque es que yo tengo que sacar líquido amniótico y ahí lo tengo que revisar. Hay unos test genéticos prenatales que se toman en sangre periférica en la mamá, ¿cierto? Hoy en día se está usando mucho eso, pero se usa sobre todo, y lo tenemos aquí en Colombia, para aneuploidías, por ejemplo, hay paquetes, hoy en día lo venden. Si usted quiere saber si su bebé viene con Down, Turner, Pato o Edwards, compre este test prenatal. Y entonces le toman sangre a la mamá, no le sacan líquido amniótico. Pero el problema es ese, que tiene una alta sensibilidad, pero no es tan específico. Si ese te sale positivo, igual tienen que hacer el líquido amniótico. ¿Cuál es el problema? Que estamos en contra del tiempo. Porque, insisto, líquido amniótico en una señora de 20 semanas, ya yo no puedo hacer eso. Eso ya le va a inducir una amenaza de aborto, una amenaza de parto, ya a las 20 semanas ya una amenaza de parto pretérmino. Entonces ya no puedo hacer eso. Entonces, lo ideal es que se haga preconcepcional, o sea, antes de concebirlo. Si yo ya sé que tengo una enfermedad genética, pues vamos con el genetista, hagamos un buen abordaje genético y evaluemos probabilidades y métodos para embarazarnos que aminoren los riesgos de transmitir esta enfermedad. Y lo que les digo, la otra cosa lamentable, sí, se sabe que viene. ¿Para qué sirve? Pues para iniciar terapia tempranamente, porque legalmente no se puede interrumpir el embarazo por esta enfermedad, porque es compatible con la vida. La ley colombiana dice enfermedades incompatibles con la vida, y los pacientes con morquio viven, llegan a 30, 40, 50 años, dependiendo del fenotipo y dependiendo del tratamiento que inicien, pero viven. Entonces no es contraindicación de interrupción voluntaria del embarazo en nuestro país. Doctora, me hice la primera pregunta y dices que es para la enfermedad de COA. Lo que pasa es que había como una coma, entonces no la terminé. Pero para la enfermedad de COA está indicado el diagnóstico prenatal. ¿La enfermedad de qué? COA, no sé qué es, C-O-A-T. COAT, C-O-A-T, pero ¿estás hablando de esa patología? No, creo que es otra, Diana, ¿cierto? Yo voy a mirar donde dice. Ah, la vasculopatía retiniana idiopática. Ah, bueno, listo. No, esta es diferente. O sea, mira, todas las enfermedades que tengan una causa genética y que se haya identificado son susceptibles de encontrar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo tengo un gen específico. ¿Listo? Recuérdate que hay enfermedades que son multifactoriales. ¿Listo? Entonces, incluso sobre todo en las valvulopatías, ¿cierto? Y vasculopatías, cuando hay compromiso de vasos, de esos órganos, hay algo que se llama también epigenética. Entonces, a veces yo puedo hacer exámenes y no salirme nada genéticamente, y no necesariamente significa que no tenga nada genético. Puede ser por dos causas. Uno, porque la tecnología ha avanzado, pero no ha avanzado tanto. Todavía nos falta muchísimo por aprender y por saber, y hay muchas variantes pendientes por identificar. De hecho, salió hace como 2 meses en Genotipia, ¿cierto? Una publicación que dice que hay ya más de 14.000 genes nuevos encontrados. O sea, que ese genoma que decían que ya era completo, pues no es completo. Va a salir el otro que llama telómero 2, telómero 2. Entonces, esa es la nueva secuenciación más completa. Entonces, ahí hablan de las bases de datos, la base de proteínas, la base de aminoácidos, cuántos aminoácidos van a aumentar. Y eso no era porque no existiera, los seres humanos existimos, pero no sabíamos, apenas estamos aprendiendo. Entonces, en estas enfermedades, donde las cuales son multifactoriales, ¿cierto? Y no hay una causa específica genética, va a ser difícil hacer un diagnóstico prenatal. Si lo hago es cuando yo ya tengo la confirmación genética previa y voy para buscar específicamente el gen. Y lógico que dependiendo de la herencia, porque si es una herencia ligada al cromosoma X, entonces yo digo la mamá puede ser portadora y el niño es el que lo padece, o si tengo una enfermedad que es autosómica recesiva, ya decíamos que un 25%, pero si es una autosómica dominante es un 50%. Entonces hay que evaluar el tipo de enfermedad y el tipo de herencia. Entonces básicamente es eso. Si tengo un conocimiento del gen específico, todo se puede hacer hoy en día. Doctora, muchísimas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta para que entonces empecemos con Coche?